John va a presentar a Eva, como no puede ser de otra manera, y un aplauso para ellos. Una de las tareas más gratas posibles es presentar gente de la experiencia, talla y buen hacer de Eva Villaver, que es palentina, hizo sus estudios de grado en Valladolid, pero cuarto y quinto entonces en La Laguna, y su doctorado en el Instituto de Astrofísica de Canarias, también, que produce productos de calidad. Y después se incorporó a la NASA como investigadora postdoctoral en el Instituto Científico del Telescopio Espacial Hubble. Y 3 años más tarde en la Agencia Espacial Europea, trabajando en la área de política científica. Después regresó a España, se incorporó a la Universidad Autónoma de Madrid como profesor de física teórica, compaginando la docencia con la investigación en el Centro de Astrobiología, que pertenece al CSIC, y al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial INTA. Es autora del exitoso libro publicado en 2019, Las 1000 caras de la Luna. Y tiene un premio de investigación 2023 de la Sociedad Geográfica Española. Contribuye con regularidad un artículo de divulgación de astronomía en El País. Entonces, con tantas calificaciones, no tengo que decir más, simplemente presento a Eva y muchas gracias por venir, Eva. Gracias. No puedo dar una charla sentada, lo siento. Tengo que ponerme de pies porque me muevo mucho. Lo primero, plantearos una pregunta. ¿Puede la vida tener una segunda oportunidad? De alguna manera está implícito en la pregunta que la primera oportunidad, que es evidente, que es la vida en este planeta, tiene los días contados. Y esto es como empezar una película matando al protagonista, de alguna manera. Sí, o sea, estoy matando al protagonista. La vida tiene los días contados, son muchos días, son millones de años, pero tiene los días contados. Mato al protagonista en la primera escena, pero aún así vamos a seguir viendo la película, porque muchas veces ocurre y seguimos viendo la película porque lo más interesante es el cómo y el por qué. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Lo primero, que era lo que quería decir y se me ha olvidado, es dar las gracias por haberme invitado a estas jornadas. La verdad que es un placer estar aquí en Almería y compartir con todos ustedes en este teatro tan bonito estas jornadas. Esta semana fantástica, que las cierro yo, espero estar a la altura de los previos, de los que han hablado antes que yo. Y básicamente vayamos al grano porque tenemos mucho de qué hablar y poco tiempo, 1 hora aproximadamente, para contarles básicamente una historia que dura más de 13.700 millones de años. Este es el corazón de nuestra galaxia vista con un satélite, el satélite Planck. ¿Por qué muestro esta imagen? Porque esta imagen básicamente nos da idea de la furia que despliega todo lo que tiene que ver con la astronomía. Los que nos dedicamos a ello sabemos que lo que hacemos son cosas muy sencillas. Tenemos 4 leyes básicas, que son el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil, la fuerte y la gravedad. Y con eso construimos mundos.
planetas, estrellas, galaxias, con eso construimos prácticamente todo el universo. Y digo que nos dedicamos a cosas sencillas porque la gente que se dedica a estudiar estas cosas estudia cosas que son mucho más complejas que las que hacemos nosotros. Estudiar la vida no es fácil, es muy complejo y no tenemos las leyes básicas que las caracterizan. De hecho, no tenemos ni siquiera una buena definición de vida. Sabemos más o menos cómo funciona, como la gravedad, pero no sabemos cómo se ha originado todavía. Estamos dando muy buenos pasos, pero todavía no estamos ahí. Entonces, a la hora de entender la vida, tenemos que empezar entendiendo qué ocurrió hace 13.700 millones de años en una explosión que dio origen al comienzo de todo. En pocos segundos empieza el espacio-tiempo y las fuerzas fundamentales. En aquellos lugares donde las densidades son un poquito más altas, la materia se condensa en forma de filamentos, de materia oscura, y en la intersección de esos filamentos es donde empiezan a construirse los grandes cúmulos de galaxias. Con el tiempo tendremos toda una estructura que conocemos muy bien porque intentamos verla con telescopios. En solo 3 minutos, que es mucho menos de lo que llevo yo hablando, el universo había conseguido construir hidrógeno, helio y trazas de litio. Nosotros somos el resultado de esa evolución química, que en un lugar, en la superficie de un planeta, en torno a una estrella, en una galaxia normal, aparece de manera natural, creemos. No hace falta nada más. Y esto nos dice que si nos asomamos al espacio, que si nos asomamos al universo, de alguna manera podemos empezar a entenderlo. No sabemos qué ocurrió antes del Big Bang. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a información antes del Big Bang. No sabemos lo que desató esa gran cantidad de energía que comienza a expandirse. Lo que sí sabemos es que podemos mirar y construir telescopios cada vez más grandes y cada vez más potentes y empezar a responder preguntas acerca de la naturaleza de las cosas. Simplemente tenemos que mirar, construir telescopios más grandes, telescopios mejores, lanzarlos al espacio, tener acceso a diferentes rangos de energía que nos permitan ver más allá de lo que ve nuestra propia percepción, nuestros propios ojos. Y con eso construimos una historia que es de alguna manera simple, porque ya os digo, es que solo ponemos 4 leyes sobre la mesa, donde la complejidad química empieza a desarrollarse con ese 4% de lo que es todo el universo, y llegamos a un lugar poblado de galaxias, donde cada galaxia tiene miles de millones de estrellas. Esta es una de las imágenes más profundas, antes de que James Webb empezase a tomar imágenes profundas, de Hubble. Aquí en esta imagen, que es una pequeña fracción del cielo, tenemos 15.000 galaxias, y 12.000 de ellas se están formando estrellas. En cada galaxia hay miles de millones de estrellas, o sea que fijaros, si cada uno de esos puntos tiene miles de millones de estrellas, las posibilidades que tenemos de construir mundos y de construir vida de alguna manera. Sabemos que en una galaxia como esta, muy similar a esta, esto no es la nuestra no la podemos ver así, esto es Andrómeda, en una galaxia como esta, en una región de sus afueras, en un momento dado se construyó una estrella que construyó planetas. Y nosotros somos los que estamos en la superficie de uno de ellos. Hace 4.500 millones de años se formó la Tierra. Y solo 1.000 millones de años después de su formación, y creemos que en el momento en el que pudo darse la vida, esta empezó a surgir. En el momento que empezó a formarse vida en nuestro planeta, conquistó absolutamente todos los rincones. La biosfera se extiende hacia la profundidad de la Tierra, se extiende hacia la superficie, hay organismos vivos en absolutamente todos los rincones y hemos estudiado desde el punto de vista de los extremófilos cuáles son las condiciones en las cuales en nuestro planeta podría no haber vida. Y sabemos que todos cumplen una condición básica, el agua líquida. Condiciones de presión, condiciones de temperatura, condiciones de humedad, o sea, todos los rincones del planeta, la vida se manifiesta donde hay posibilidades de que haya agua líquida. La vida
ha cambiado las condiciones drásticamente de la biosfera terrestre. Sabemos, por ejemplo, que la producción de oxígeno en la atmósfera ha tenido lugar en un momento dado de la evolución de la Tierra y viene dada por la vida misma. Nosotros somos organismos grandes que hacemos un metabolismo bastante eficiente por el oxígeno. Si no hubiese tanto oxígeno en la atmósfera terrestre no podríamos estar aquí. La vida no hubiese podido construir organismos tan grandes como nosotros. Pero eso en un momento dado causó una extinción drástica de prácticamente todos los organismos que vivían en la superficie de la Tierra pero que no toleraban el oxígeno atmosférico. O sea, somos el resultado de una evolución compleja, química, que además necesita un planeta Tierra con un campo magnético que protege una atmósfera que aquí vemos es muy tenue y muy delicada, que protege de la erosión provocada por las tormentas solares. Por ejemplo, el Sol está evaporándose continuamente y esa materia llega a la superficie del planeta. Si no tuviésemos campo magnético, la erosión de la atmósfera sería evidente, ocurriría lo que le ocurrió probablemente al planeta Venus. Y además, sabemos que la Tierra tiene un tamaño, no es ni muy pequeña ni muy grande. Necesitamos que un planeta que mantenga vida, que mantenga una biosfera, tenga tectónica de placas, es lo que de alguna manera recicla la composición atmosférica. Tiene una luna que estabilice las estaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esas son condiciones necesarias para la vida? No lo sabemos. Sabemos que esas condiciones se han dado en nuestro planeta y que la vida ha ocupado absolutamente todos sus rincones. Sabemos también que vivimos en un barrio, en un vecindario, que tiene planetas gigantes en la parte externa del sistema solar, que hay otros planetas parecidos al nuestro, que llamamos planetas tipo terrestre, que están en la parte interna del sistema solar. Pero a pesar de que llevamos mucho tiempo estudiando este tipo de detalles, todavía no sabemos exactamente por qué los planetas más grandes solo se forman en nuestro sistema en la parte más externa. Las partes más internas no tienen prácticamente agua. Entonces, una de las grandes preguntas es cómo llegó el agua a este puntito. ¿Qué es lo que provocó que nuestro planeta sea planeta azul y no planeta rojo como Marte, ¿no? Adelanto que una de las características fundamentales es el tamaño. El tamaño de la Tierra es el adecuado para que pueda retener una atmósfera y tenga tectónica de placas, que también ayuda. Pero, ¿qué es lo que hace? ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Si ponemos, fijaros, una receta, ¿no? Vamos a poner unas condiciones iniciales y vamos a ver qué construimos. Pues esas condiciones iniciales no están muy bien determinadas a la hora de reproducir sistemas planetarios desde el principio hasta el final exactamente iguales. Porque entran factores claves como son el caos, exactamente la composición química de los discos, la masa, etcétera, etcétera. Y si intentamos entender qué hay que poner en un sistema para que se formen cosas como esta o similares, o que tienen un sistema solar de los muchos que hemos descubierto a día de hoy que pueda ser diferente al nuestro. Y hasta ahora lo que encontramos es que nada salvo una cosa, y es que la probabilidad de que haya un planeta grande aquí, en otros sistemas, es muy grande. ¿Por qué nosotros no lo tenemos? Pues igual porque se lo ha tragado la estrella. No lo sabemos. No hay ninguna evidencia a día de hoy de que eso haya ocurrido o si se ha formado algo más grande que ha desaparecido. Y otra cosa que también tenemos y que es fundamental para la vida de nuestro planeta es una estrella como el Sol, que es una estrella ni muy grande ni muy pequeña. Necesitamos que tenga este tipo de masa para que sea estable durante mucho tiempo. Eso es una condición necesaria para la vida también, estar orbitando una estrella para que los procesos biológicos tengan lugar en la superficie de un planeta, y que proporcione energía en abundancia. Que proporcione energía en abundancia y que además este tipo de eyecciones de masa que tienen lugar en la superficie de la estrella de alguna manera estén acotadas en el planeta, como ya he dicho, por la presencia de un campo magnético. A mí esta película, la verdad que no me canso de verla. O sea, esta es la única estrella a la que tenemos acceso con estas vistas. O sea, la que podemos ver con este nivel de detalle
su superficie y es absolutamente maravillosa. Pero hay otra parte de la historia de cómo hemos llegado hasta aquí que muchas veces no se cuenta. Y la historia que no se cuenta es esta. En el año 1054, el astrónomo real de la corte china se llamaba Yan y estaba en la dinastía Sung, me acuerdo por el Samsung. Estaba observando, ya probablemente estaba cerrando la carpeta en la que dibujaba, estaba observando al amanecer. Obviamente al amanecer prácticamente no se ve nada, ya disfrutarán las jornadas, no sé si llegarán al amanecer mañana, pero bueno, si llegan verán Venus. Estaba observando y de repente vi un objeto brillante que no había visto nunca. Y dijo, ups, ¿esto qué es? Y lo grabó en los libros. Quedó grabado como el quinto día de la quinta luna del Shishun, que parece un plato de restaurante oriental, pero quedó grabado que había visto un objeto muy brillante al amanecer que competía en brillo con Venus. Era más brillante incluso. El objeto fue visible durante un mes y al año siguiente desapareció. Y hemos tardado, señores y señores, 900 años en entender qué era aquello. Aquello era simplemente una explosión de supernova. Ahora decimos, bueno, obvio, pero hemos tardado 900 años en entender que las estrellas explotan, que las estrellas nacen y mueren. La explosión fue visible desde el planeta Tierra y básicamente es esto que ahora vemos con telescopios espaciales. Esta película a mí me fascina porque lo que vemos es básicamente lo que hacemos los astrónomos, construir puzzles a partir de las piezas que nos dan las diferentes energías. Esto es la misión en radio, observada con un telescopio de tierra, con varios telescopios de tierra, varias antenas. Esta es, si consigo pasar, esto es la emisión en rayos X. Esto era una película, pero no aparece. Bueno, a ver si doy aquí. No. Bueno, este es el centro. Aquí en el punto blanco, lo que hay es una estrella de neutrones. Esto es el cadáver de la explosión de supernova que vio aquel astrónomo chino. Ahora lo vemos así. Este punto es el tamaño de una ciudad, más grande que Almería, un poquito más grande, el centro de la ciudad de Madrid. Gira a una velocidad de 30 revoluciones por segundo. Una lavadora cuando centrifuga lo hace a unas 60, pero fijaros el tamaño de la lavadora frente al tamaño de una ciudad. Y tiene la densidad de un núcleo atómico. Esto es un cadáver estelar. Y en objetos como estos se produce prácticamente la mitad del hierro que hay en esta habitación. Se produce el calcio de las uñas, se produce básicamente la mitad para arriba de la tabla periódica. Ahí aquí lo vemos con los diferentes rangos de energía. Cuando digo construir el puzzle a partir de las piezas me refiero a esto, a que diferentes energías nos dan idea de lo que está ocurriendo y de las diferentes maneras en que el material interacciona con la radiación y por eso lo vemos. Esta es la nebulosa del Cangrejo, es muy famosa, pero hay muchas. Y recordad que para que nosotros estemos aquí han tenido que explotar varias generaciones de supernovas. O sea, no una ni dos, sino miles. Porque al principio el universo solo construyó hidrógeno, helio y trazas de litio. Para llegar a donde estemos, la tabla periódica ha tenido que poblarse con numerosas poblaciones estelares de estrellas que nacen y mueren. En esta tabla periódica, que a mí me gusta poner en las charlas cuando hablo de evolución estelar, lo que vemos es los elementos químicos con diferentes colores asociados al tipo de estrella que produce la mayor parte del elemento químico. Hay elementos químicos que nos interesan mucho, como el carbono, el nitrógeno. Esto es básicamente antropocentría elevada al cubo, porque estamos hechos de eso, o sea, son los elementos químicos que nos interesan. Y si os fijáis, lo que se muestra son estrellas como el Sol,
Esos son los elementos químicos que estrellas como el Sol producen. Carbono, nitrógeno, oxígeno. Hay simplemente 7 elementos básicos, lo mínimo que requiere prácticamente toda la vida del planeta. Carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, hidrógeno, y ya está. El resto es prácticamente accesorio. Es fundamental, pero todos tienen en común esos elementos. Y podemos trazar la tabla periódica elemento a elemento, porque lo que hacemos es mirar el espectro que producen esos elementos químicos. Y esta es otra manera de ver lo mismo, pero de manera diferente. O sea, si tú le das a un astrofísico líneas de emisión o de absorción de un elemento químico, va a poder identificarlo. Como no podemos acceder al sistema, simplemente tenemos que basarnos en la luz que recogemos con los telescopios, pues así es como identificamos los elementos químicos que se van produciendo a lo largo de la evolución del universo. Este es otro objeto que es muy bonito, es otra supernova, es la más cercana que ha explotado en los últimos años, 1987A, y es una supernova que, por ejemplo, telescopios como el Hubble observa cada año de manera recurrente, porque es que además se puede ver su evolución, se ve la evolución del gas, y hace muy poquito se ha identificado con una observación de este tipo qué es lo que hay en el interior, cuál es el cadáver, porque las estrellas masivas acaban como supernovas, pero el objeto final, el cadáver, puede ser o bien un agujero negro o bien una estrella de neutrones. Pues bien, parece que la historia, básicamente porque hay emisión aquí dentro de este elemento químico, que la historia de esta supernova acaba como estrella de neutrones, como ese objeto que os he enseñado antes que está en el centro de la nebulosa del Cangrejo. ¿Cómo vemos en general las supernovas cuando explotan más lejos de nosotros? Pues de esta manera. Esta es una imagen de una galaxia espiral. John probablemente la conozca bien porque he estudiado toda su vida galaxias de este tipo. Y si os fijáis en una zona por aquí, fijaros que en un momento dado va a aparecer un objeto brillante. ¿No está? Está. No está. Está. Os acabo de enseñar cómo se mide, cómo se ha determinado la energía oscura. Lo único que hacemos es esto. ¿A qué sencillo? Cuando he empezado diciendo que los astrónomos hacemos cosas sencillas, es que realmente hacemos cosas sencillas. Tomamos imágenes, vemos lo que hay y luego vemos lo que no hay. Es verdad que en los intríngulis hay un poquito más de detalle, porque hay que formular todas las ecuaciones que permitan extrapolar a partir de este tipo de medidas cuán lejos están los objetos, cómo explotan, toda una ecuación de estado del universo, pero las medidas son muy sencillas. Y en general tenemos acceso a ellas en otras galaxias, porque son objetos muy brillantes. Y os he contado un poco a grandes rasgos cómo el universo se puebla de química que hace posible, no olvidemos que al final a donde vamos siempre es a la vida en un planeta, a la vida en el planeta Tierra, el planeta que conocemos. Se puebla de vida a través de química que aparece en las supernovas. La parte de las estrellas de baja masa no os la voy a contar tan en detalle porque ya habéis tenido una charla esta semana de formación de nebulosas planetarias y es a partir de ahí de donde surgen. Pero pensad que para que mueran las estrellas primero tienen que nacer. Las estrellas nacen en este tipo de regiones. Aquí estamos viendo una película de Orión. Esto es semi-realidad, semi-ficción. Y como veis, no hay una ni dos, sino muchas estrellas. Las estrellas no nacen solas. Las estrellas nacen en agrupaciones. Nacen en nubes moleculares gigantes y no se forman ni una ni dos a la vez. Y además la mayor parte de las estrellas que se forman son estrellas pequeñas. Son estrellas como el Sol o más pequeñas. Y de todas ellas, de todas las que se forman, las que acaban como supernovas son muy poquitas. Son fundamentales para la evolución química del universo, pero son una pequeña fracción de todas las estrellas que se forman en una región de este tipo.
También tenemos acceso a verlas gracias al James Webb en regiones como esta. Y si os fijáis aquí, lo que tenemos en este punto, no lo sabéis, pero esto es una estrella en formación con su disco. Tenemos acceso a poder ver el nacimiento de estrellas y a la formación de sus discos. ¿Por qué queremos ver eso? Porque los planetas se forman en discos. Se forman en este tipo de regiones que son muy difíciles de penetrar porque es radiación que absorbe, o sea, es material que absorbe prácticamente toda la radiación. Tenemos que ir al infrarrojo para poder escudriñar el interior de estas regiones. Las observamos con mayor nitidez para intentar entender cómo son los procesos de formación de estrellas y de planetas, pero a mí sobre todo me encantan estas regiones, las fronteras. Las fronteras son las regiones desde el punto de vista de la astrofísica más fascinantes que encontramos. Toda la química compleja del universo se encuentra en este tipo de regiones. Son objetos, o sea, todo esto es muy denso, está a muy baja temperatura, se están formando estrellas, pero es que además están sometidos a un flujo de radiación ultravioleta muy intenso, porque hay estrellas más masivas que han nacido ya por las partes cercanas. Y en estas regiones de fronteras es donde encontramos la química más compleja del universo. Y cuando digo, aparte de, por ejemplo, de la Tierra, y cuando digo compleja, en astrofísica hablamos de moléculas que pueden tener hasta 60 átomos de carbono. La mayoría tienen 12, 14, o sea, complejo en astrofísica tiene sus limitaciones, porque muchas de estas cosas no podemos medir con precisión. Son siempre regiones no solo bellas, sino realmente fascinantes, y ahí es donde empieza todo. Ahí empieza lo que conocemos como formación de estrellas asociada a la formación de sus planetas en los discos. Os he dicho al principio que no tenemos realmente una teoría precisa acerca de cómo se produce la formación planetaria, pues porque depende de muchos factores, depende de la viscosidad, de la composición química, de la radiación de la estrella, de la energía que esté inyectando, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos los pasos básicos más o menos delineados, pero el diablo siempre se esconde en los detalles. Y en los detalles aparecen estrellas, donde ahora mismo, a día de hoy, podemos afirmar que la probabilidad de que cada estrella que se forme un planeta, una estrella pequeña, una estrella de baja masa, que cada estrella que se forme es capaz de formar un planeta al 100%. Y sabemos que de cada una de esas estrellas, al menos un 30% de ellas van a tener planetas como la Tierra. Posibilidades de vida en el universo desde el punto de vista simplemente de lugar sólido, de tener un lugar, un sustrato, una superficie donde la química puede desarrollarse, son muchas. Certezas acerca de vida en otros lugares, cero. Entre otras cosas, porque todavía no tenemos la instrumentación que nos pueda permitir detectarlo. Ni siquiera podemos detectar las atmósferas. Pero vamos al final. Vamos a matar al protagonista. Os he dicho que iba a llegar allí sí o sí, ¿no? Tenemos una estrella como el Sol, la conocemos muy bien, es la estrella que tenemos más cerca, la llevamos estudiando desde que tenemos capacidad para hacerlo, como seres humanos con intelecto, y esta estrella obtiene su energía a partir de reacciones nucleares que ocurren en su interior. Es una estrella estable, muy estable, mucho más estable que las estrellas más pequeñas en cuanto a la cantidad de radiación que emite. Y sabemos que permite la vida, a pesar de tener explosiones en su superficie de este tipo, sabemos que la permite, que la ha permitido durante muchos millones de años. ¿Esto será así en el futuro? No. No va a ser así en el futuro, básicamente porque el combustible nuclear se agota. En el interior del Sol, lo que llamamos aquí el núcleo, se están produciendo las reacciones nucleares que provocan que la energía salga a superficie y mantenga la estrella estable.
Con el paso del tiempo, lo que está ocurriendo en el núcleo es que los protones se están convirtiendo, o sea, el hidrógeno se está convirtiendo en helio continuamente en el interior del núcleo del Sol. Si pesamos, básicamente la diferencia de masa entre lo que ponemos como punto de partida, que es el hidrógeno, y el punto final, el helio, llegamos a la famosa ecuación de Einstein: energía liberada es la diferencia de masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Todos sabemos que la velocidad de la luz es un número muy grande, así que una diferencia de masa, y encima está al cuadrado, una diferencia de masa muy pequeña entre el producto inicial y el producto final libera una gran cantidad de energía, y eso es lo que sostiene al Sol. Sin embargo, con el tiempo, 4.500 millones de años, el núcleo se está transformando químicamente. Cada vez tiene más helio. ¿Qué provoca eso? Pues que las reacciones nucleares sean más eficientes, porque es un poquito más denso, es más compacto. Con el tiempo, aproximadamente medio millón de años, la cantidad de energía que emitirá el Sol será mucho más alta que lo que hace ahora mismo posible la vida en nuestro planeta. O sea que sabemos que en aproximadamente ese tiempo, la luminosidad del Sol, la energía que emite por segundo, se va a aumentar de tal manera que literalmente acabará con la biosfera terrestre. O sea, eso son buenas y malas noticias. O sea, sabemos que va a ocurrir. Uno se puede tirar las manos a la cabeza y decir, pues si va a ocurrir, pues hagámoslo ya, como lo estamos haciendo, ¿no? Con las emisiones de CO2 en la atmósfera. Bueno, las escalas son bastante diferentes. Estamos provocando un cambio en la biosfera en escala humana. Aquí estamos hablando de millones de años y en un proceso que es realmente inevitable. La cantidad de dióxido de carbono que emitimos en la atmósfera sí que es algo que podemos limitar. Pues bien, esto es la estructura del Sol. Mantiene su estructura debido a que básicamente está produciendo energía en su interior, manteniendo a raya la gravedad. Y como contamos, esto es así. A mí siempre me gusta poner ecuaciones, al menos unas cuantas, en las charlas, porque si no parece que es que lo que hacemos se puede contar con palabras. Y el lenguaje de la física realmente son las matemáticas. Si llega a ellas es como aprender alemán, o sea, tú no naces sabiéndolo, pero llega un momento dado en el que te puedes comunicar en alemán, ¿no? Pues con las matemáticas y la física pasa absolutamente lo mismo. Contado de una manera más visual, lo que ocurre es esto, simplemente. La gravedad está intentando colapsar el sistema, la estrella, y lo único que mantiene a raya la fuerza de la gravedad es energía que se está liberando en el interior por medio de reacciones nucleares. ¿Qué ocurre cuando se agota la energía? Pues que el sistema vuelve a buscar su equilibrio. La estrella pasa por un reajuste en el que se transforma en gigante roja para después buscar un nuevo equilibrio. Una estrella como el Sol sabemos que encuentra un equilibrio en su etapa de secuencia principal, quemando hidrógeno, encontrará un equilibrio posterior mucho más corto quemando helio. ¿Qué le ocurrirá al sistema planetario que orbite una estrella de este tipo? Pues básicamente que tiene los días contados pues muchas cosas. Primero, ya os he contado que se va a aumentar la energía del Sol. Segundo, una gigante roja es literalmente eso, una gigante roja. Los astrónomos no somos en absoluto originales poniendo nombres a las cosas, somos muy descriptivos. Es una estrella que ocupará mucho más tamaño que lo que ocupa el Sol. Prácticamente engullirá a Mercurio, engullirá a Venus. El destino de la Tierra está al límite, en la fase de gigante, porque el Sol, además de atraer de manera gravitatoria el sistema planetario, lo que va a hacer es emitir energía en forma de vientos, emitir materia, y eso puede que mueva la órbita del planeta Tierra un poquito en esta etapa, pero después ya sí que no hay opción. Después se convierte en gigante, después de quemar el helio, y en esa etapa de gigante sí que la órbita de la estrella va a llegar a la órbita terrestre. O sea que acabaremos nuestros días en el interior de una estrella que ha evolucionado de una manera que es básicamente lo que predicen las leyes de la física.
Y la evolución de una estrella no es lo mismo que la evolución de la vida en la superficie de un planeta, pero es evolución igual, es la evolución de un sistema físico que tiene diferentes etapas. Ya os las ha contado Martín esta semana, pero simplemente para recordarnos, estamos aquí en la secuencia principal, la estrella se convertirá en gigante roja, quemará helio durante una fase estable, se volverá a convertir en una gigante, pasará por un breve periodo de 10.000 años. En toda esta evolución estamos hablando de millones de años todo el rato, y aquí llegamos a 10.000 años de vida, muy efímera, para acabar como enana blanca. Y cuando hablamos de segundas oportunidades, es aquí donde tenemos que mirar. ¿Por qué es aquí donde tenemos que mirar para buscar segundas oportunidades para la vida? Porque básicamente, aparte de esta etapa que dura mucho, esta etapa que dura mucho menos, las únicas posibilidades que tendría la vida para desarrollarse en la superficie de un planeta serían alrededor de una enana blanca, porque viven para siempre. Necesitamos una fuente de energía estable que dure mucho, y eso lo proporciona una enana blanca, lo puede proporcionar en el futuro. Antes de eso, la estrella básicamente se evapora. Esta es una estrella en fase de la segunda fase de gigante, y a mí me gusta poner las escalas del universo en escalas humanas para que veamos que básicamente la estructura de esta estrella, esto que vemos como cola, la podemos trazar atrás en el tiempo, y vemos, por ejemplo, que aquí se había acabado la edad del hielo, aquí, cuando la estrella emitió esta cantidad de material, se está moviendo en esta dirección, por cierto. Se encontraron los primeros artefactos humanos en América del Norte, aquí se habían extinguido los neandertales. Ahí estamos, cuando hablamos de la historia del universo. Y a escala, cuando la estrella se convierte en nebulosa planetaria, lo que quedará del sistema solar básicamente está contenido en algo que es del tamaño de este punto, más pequeño. Para que os hagáis una idea de la escala que tienen este tipo de objetos cuando los comparamos con nuestro propio sistema solar. Esto es muy grande comparado con el sistema solar. Y prácticamente todos los planetas interiores habrán acabado en el interior de la estrella, donde la temperatura es tan alta que prácticamente se deshacen, o sea, se disipa el material. Y los planetas gigantes, algunos pueden acabar como planetas errantes, evolucionando por el universo sin estrella, y otros acabarán orbitando una órbita más alejada de la estrella. Eso es lo que ocurre con el tiempo en este tipo de objetos, y aquí lo que tenemos es, de nuevo, una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad porque el cadáver estelar que dejan este tipo de objetos, que de nuevo repito que son muy abundantes, son objetos cristalizados que obtienen su energía a partir de... simplemente liberan energía porque se van enfriando lentamente, son como ascuas. O sea, si habéis hecho fuego alguna vez, sabréis perfectamente que cuando el fuego está más alto no es cuando más calor emite. Hay una parte después de las ascuas que es muy caliente y dura mucho. Pues si ponemos un planeta en las ascuas de esta estrella que duran mucho, seremos capaces, quizá, de hacer evolucionar la vida y darle una segunda oportunidad. Hay mucha gente que se siente triste cuando contamos este tipo de historias porque básicamente es una historia triste, ¿no? Si lo ponemos desde este punto de vista cósmico. Estamos aquí y sabemos que si dejamos pasar el tiempo no estaremos, porque no existirá la posibilidad de vida en la superficie de este planeta. Sin embargo, pensemos que estamos aquí porque ha ocurrido algo como esto muchas veces en la historia del universo. Ha tenido que nacer una estrella, ha tenido que evolucionar, ha tenido que producir cambios químicos en su interior para después de volver al medio interestelar, donde se construyen otras estrellas, esos elementos químicos que han hecho posible la vida en la superficie de nuestro planeta. O sea que somos un proceso de reciclaje continuo, y no de una estrella, sino de muchas generaciones de estrellas.
estamos hechos de pedacitos de esas estrellas que han nacido, han crecido, han muerto y han dado origen a esta química compleja que tenemos en el universo. Si son de baja masa, producen carbono, nitrógeno, oxígeno. Si son de alta masa, producen otros elementos en la tabla periódica. Y aquí, en esta simulación, lo que vemos es una evolución del universo, de un trocito del universo, donde lo que se manifiesta aquí por ejemplo, es lo que estamos viendo, es la temperatura del gas. Estas estructuras tienen el tamaño de galaxias. Y empezaréis a ver cómo en un momento dado se van formando estructuras, burbujas, que se van expandiendo. Esas son las explosiones de supernova. Y aquí lo que estamos viendo es cómo estas explosiones de supernova devuelven material que ha sido enriquecido químicamente en el interior de la estrella, lo devuelven al medio interestelar, para que se forme la siguiente generación de estrellas. Si dejamos pasar el tiempo suficiente, a partir de ese hidrógeno y helio que se formó al principio del Big Bang, en 3 minutos, evolucionará desde el punto de vista químico para ver lo que vemos en una estructura de colores. Aquí están los elementos pesados. Elementos pesados es todo lo que no ha producido el Big Bang en este tipo de simulaciones. Y veis cómo el universo empieza a poblarse de colores, empieza a tener la posibilidad de química más compleja con el tiempo. Simplemente tenemos que esperar. Y si esperamos lo suficiente, pasamos de un universo químicamente inerte, hidrógeno, helio y trazas de litio, a un universo con una química compleja que permite, desde ranas a pulmones a mandarinas. Y sobre todo la existencia de seres que lo miran y que intentan aprender e intentan descifrar qué ha ocurrido. Sabemos que en nuestro planeta hemos tenido una oportunidad, quizá existe una oportunidad en el futuro de que un planeta como la Tierra sobreviva a una distancia adecuada de una estrella como una enana blanca para que se produzca una segunda oportunidad para la vida. Y mientras tanto lo que hacemos es seguir buscando planetas que permitan esa posibilidad de vida. Y me gusta poner este tipo de imágenes para que nos demos cuenta que aunque hablemos de que hemos encontrado miles de planetas, en realidad la zona en la que podemos buscar es una zona muy cercana a nuestra vecindad. O sea, si miramos la galaxia, la zona que podemos cubrir es una zona muy pequeñita que está muy cerca del Sol. O sea, realmente, prácticamente no llegamos a explorar porque las estrellas están muy lejos y realizar este tipo de medidas es muy complicado. Si dejamos pasar el tiempo suficiente, probablemente seremos capaces de explorar con luz, con instrumentos más precisos, con instrumentos más grandes, con telescopios espaciales, regiones más extensas del universo que nos rodea. Pero mientras tanto, y para acabar, a mí me gusta simplemente decir que somos lo que el tiempo le ha hecho al hidrógeno. Así que muchas gracias. Gracias, Eva, por tu charla. Vamos a hacer, como siempre, un turno de preguntas. Y ya hay 3 manos levantadas, así que las 3 primeras, vamos a ir en orden, tú y tú. Vale. Buenas noches, magnífica exposición. Habla usted de planetas errantes, me ha llamado la atención. He querido deducir que no orbitan alrededor de una estrella como a su aire. ¿Esos planetas errantes podrían tener vida compleja o elemental? ¿O para tener vida por narices hay que orbitar alrededor de una estrella? Para tener vida hace falta energía. Y la manera más sencilla de tener energía en la superficie de un planeta es estar orbitando una estrella. No es la única. Por ejemplo, las lunas más externas del sistema solar estarían muy frías porque están muy lejos del Sol, sin embargo obtienen energía y creemos que hay agua líquida, por ejemplo, una luna como Europa, por fuerzas de marea.
Las fuerzas de marea están tan cerca de un planeta grande, esas lunas, que lo que hacen es literalmente deformar, contraer y expander la luna, y esa fricción lo que provoca es calor, provoca energía, da energía, que hace que pueda haber, que creemos que haya océanos de agua líquida bajo la superficie de estas lunas. ¿Este tipo de fenómeno podría ocurrir en un planeta errante? Obviamente no, porque para que haya fuerzas de marea necesitamos otro cuerpo gravitatorio cerca. Entonces, hablando de posibilidades, no irás a un científico a descartar ninguna radicalmente nunca, ni tener certezas absolutas, pero la realidad es que un planeta errante sería muy difícil que tuviese una fuente de energía estable con el tiempo para que la vida sea posible en superficie. O sea, sería muy complejo encontrar una... O sea, también puede producirse energía por simplemente cuando decaen los isótopos radiactivos, por radiactividad. Eso daría energía durante un tiempo para calentar el planeta, pero, ¿sabes? Ya son procesos como bastante más complejos, ¿no? Lo más sencillo es una estrella. Hola, buenas noches. Magnífica charla, no puedo decir otra cosa, ha sido increíble. Mi pregunta va enfocada un poco desde el punto de vista de la búsqueda de vida en otros planetas o bueno, en otros sistemas solares. Y la pregunta es, ¿cuál sería, digamos, porque ha habido saltos tecnológicos, evoluciones tecnológicas, hemos pasado de los telescopios en la Tierra a los telescopios espaciales, hemos podido fotografiar otros sistemas solares, otros planetas incluso, pero ¿cuál sería el salto tecnológico, digamos, necesario para poder, sin enviar naves, porque bueno, enviar naves a otra estrella, bueno, se queda muy lejano, para poder, digamos, asegurar con certeza que hemos detectado algo, digamos, compatible con la vida? Es decir, no solo planetas en la zona habitable, luego que tengan carbono, sino algo, digamos, que digamos casi al 100%, que nos pudiera asegurar, pues eso, es decir, mira, hemos encontrado vida, una noticia que se ha detectado vida en tal sitio y de esta manera, porque considero que, no sé si el James Webb sería capaz de decirnos, de darnos esa información, o haría falta una evolución mucho mayor. Muchas gracias. Mira, yo siempre digo que soy un poco aguafiestas cuando se trata de hablar de la vida, ¿no? Y de encontrar vida. ¿Por qué? Porque ahora mismo no tenemos la capacidad tecnológica de detectar vida en una atmósfera planetaria. O sea, ni siquiera tenemos un planeta como la Tierra orbitando una estrella como el Sol. O sea, no lo tenemos, no lo hemos encontrado. Tenemos planetas como la Tierra orbitando estrellas más pequeñas. Pero esas estrellas son muy activas energéticamente y creemos que literalmente son capaces de freír la atmósfera completa del planeta. Para detectar vida y decir que hemos encontrado vida fuera del sistema solar al 100%, necesitamos hacer esto, coger una muestra, traernos a la Tierra y analizar en el laboratorio. Todo lo demás entra dentro de los procesos de posibilidad. ¿Y cómo lo hacemos? Primero decimos, vamos a ver si detectamos la atmósfera del planeta. Fijaros cómo es la atmósfera de la Tierra, ¿eh? Es una capa extremadamente tenue. O sea, hay que medir con una precisión y una delicadeza exquisitas la composición química de una atmósfera de algo que está orbitando algo que es millones de veces más brillante. Hay que separar la luz de la estrella de la luz del planeta y luego hay que medir esa capa de atmósfera tan delicada, tan tenue, y hay que medir no solo un compuesto químico, sino varios. Por ejemplo, si nos fijamos en la Tierra, sabemos que la Tierra está fuera del equilibrio, o sea, la atmósfera terrestre está fuera del equilibrio químico. Eso quiere decir que la composición química de la atmósfera terrestre, si no existiese vida en superficie, se modificaría, entraría en un proceso estable. Como está fuera del equilibrio, sabemos que tiene que haber algo en superficie que la mantiene, que mantiene esa composición química de CO2, agua, ozono. Si quitamos la vida, esa composición química desaparece, como desaparece en los otros planetas, en la atmósfera de Venus o de Marte. Solo hay una manera de tener esa composición química fuera del equilibrio,
Quizá no. Quizá actividad geológica en la superficie del planeta pueda provocar una atmósfera fuera del equilibrio, con una composición química que todavía no hemos identificado. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de marcadores biológicos en otros planetas, porque es una medida muy compleja y todavía no sabemos todas las posibilidades. Estamos desarrollando la tecnología para poder separar la luz de la estrella de la luz del planeta y poder medir una atmósfera con la delicadeza que necesitamos medirlas para poder afirmar si hay vida o no. Otra opción es sistema solar. En el sistema solar sí que podemos enviar sondas, en el sistema solar sí que podemos recoger muestras. De hecho ya lo hemos hecho en la Luna, lo hemos hecho en cometas, ahí sí podemos hacer otras cosas. Pero en otras estrellas, en otros planetas, necesitamos recoger la luz. Y necesitamos recoger la luz con instrumentos que todavía estamos construyendo. O sea, estamos pensándoles, estamos intentando convencer a la gente que tiene el dinero para que nos dejen construirlos. Y en unos años, si los conseguimos construir, probablemente podemos empezar a dar respuestas. Pero estamos caminando ese trayecto. Buenas noches, formidable conferencia. La pregunta sería, ¿este ciclo de muerte y nacimiento de estrellas va a continuar perpetuamente o se está consumiendo al cabo de miles de millones de años esa energía y esa materia? Parece que vengo aquí a dar malas noticias. Llegará un día en que el universo deje de fabricar estrellas. Básicamente porque la materia prima con la que se fabrican las estrellas se está consumiendo las galaxias. Las galaxias tienen gas y ese gas colapsa para formar estrellas. Os he contado cómo nacen y os he contado cómo mueren. Si hacemos las cuentas, una estrella como el Sol nace con una masa solar. 10 a la 33 gramos. Acaba como cadáver, que tiene una masa de la mitad. Ese cadáver no se recicla, solo se recicla la mitad de la masa de la estrella. O sea, solo devuelve esa mitad al medio para que se haga la siguiente generación de estrellas. Las estrellas más masivas devuelven más material, o sea, si una estrella nace con 12 masas solares, pues acaba con un cadáver de 1.4, 1.5, 2, devuelve prácticamente todo el material, pero si hacemos las cuentas durante muchos millones de años, al final nos damos cuenta de que las galaxias agotan el material con el que se construyen las estrellas. O sea que llegará un momento en el que el universo deje de construir estrellas. Ahora mismo vivimos en una etapa en la que prácticamente estamos ahí, o sea, es la etapa en la que más estrellas ha habido en la historia del universo, creemos, con lo que podemos ver y con los números que podemos hacer y las cuentas que podemos hacer. Vivimos en la edad de las estrellas. Buenas noticias, ¿no? Eva, muchísimas gracias por la charla, no lo digo por amabilidad, lo digo de corazón, ha sido fantástica, muchas gracias. Te propongo un juego. Vamos a darle una patada en el trasero al antropocentrismo y vamos a salirnos de la zona de habitabilidad clásica donde nos permite el agua líquida. Vamos a pensar, por jugar, en amoníaco como disolvente universal. Vamos a pensar en una bioquímica, por ejemplo, en la asociación nitrógeno-fósforo basada, o vamos a pensar en una bioquímica basada en el silicio. ¿Cuál es tu opinión respecto a todo esto? Me encanta el juego y te voy a devolver la pelota. ¿Cómo reconocerías eso como vida? Si no se parece en nada a lo que identificas como vida. Pero hemos dicho que le vamos a dar al antropocentrismo una patada en el trasero. Vale. Me da igual, coge una ameba. A ver. La vida la vida en la Tierra no solo somos nosotros, o sea, la mayor parte de los organismos, que son a los que nos referimos cuando hablamos que hace falta un disolvente y hace falta energía, son el resto. O sea, de hecho, la mayor parte de la biosfera está poblada por cosas que son mucho más pequeñas que nosotros, o sea, que son bacterias.
Pero las bacterias están basadas en la bioquímica del carbono. Efectivamente. Creemos que la razón que hay detrás de todo esto es una cuestión puramente química. O sea, el carbono es el elemento químico capaz de enlazarse, es el más versátil. O sea, hay dos razones. Primera, que el carbono es muy versátil, el nitrógeno, el silicio se le puede parecer, pero no es tan versátil. Y luego el agua, o sea, el universo está lleno de agua. Esto es algo que sorprende mucho. El universo está absolutamente lleno de agua. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es el elemento químico más abundante y luego si nos vamos a la tabla periódica, los elementos que se producen, el oxígeno es el siguiente con el que se pueden enlazar. Y formamos una molécula estable, polar, tal. Las características como disolvente que tiene el agua no las tiene ningún otro tipo de molécula. A la hora de favorecer reacciones químicas complejas, que al final es lo que somos, ¿eh? No somos otra cosa que la complejidad química puesta en la superficie de un planeta. Y parece que suena terrible, pero a mí me parece precioso. O sea, intentar verlo desde ese punto de vista e intentar entenderlo. Entonces, sí que es verdad que cuando jugamos con posibilidades, planteamos ese tipo de posibilidades. Y otro disolvente, y otra química basada no en el carbono, sino en el silicio. En realidad no tenemos nada para afirmar que no pueda ser así en otros lugares, pero sí que es verdad que estamos hablando de probabilidades. Y como probabilidad estamos en el pico de la gaussiana orbitando una galaxia normal en torno a un planeta, en torno a una estrella mediocre, y mediocre me refiero a que está en el pico de la distribución de probabilidades, o sea, y eso nos hace ser optimistas a la hora de encontrar vida, sí, pero no tenemos certezas, o sea, y seguimos buscándolas por eso, porque si tuviésemos las certezas ya estaría el trabajo hecho, ¿no? Y quizá solo ha ocurrido aquí, quién sabe, o sea... Muchas gracias. Hola. Me ha encantado la charla. Tengo una pregunta. Cuando hay... Se me ha olvidado. No te preocupes. Que si se acabará algún día el universo y podría haber un segundo Big Bang. Madre mía, qué pregunta. Temblando nos dejas. No tenemos ni idea. Y te voy a hacer una propuesta. ¿Por qué no estudias física y vienes a ayudarnos a descubrirlo? Porque en realidad, la mayor parte de las cosas que os he contado, o sea, fíjate que os he contado cosas y que pretendemos que sabemos muchas cosas, pero cuando hacemos el diagrama del quesito y decimos, este 4% son cosas que entendemos, ¿vale? Que es de lo que están hechos las ranas, las mesas, las sillas, las galaxias, las estrellas. Hay un 23%, y eso es mucho, que llamamos materia oscura y todavía estamos intentando entender qué es. ¿Vale? Sabemos cómo se comporta, pero no sabemos lo que es. Y luego, la mayor parte de la tarta del queso es como si coges una tarta y te comes un pedacito así y dices, el resto no sé ni de qué está hecho. Pues así estamos. O sea que fíjate si necesitamos a gente como tú para que venga a ayudarnos a entender lo que está pasando. Voy a hacerlo. Gracias. Gracias. Muy buena la charla, me ha encantado, explicado muy bien. Supongo que estabas cansada ya de que te lo digan, pero igualmente te lo repito. Gran charla. ¿Te puedo hacer dos preguntas? Claro. La primera pregunta es que al principio has comenzado diciendo algunas características para que exista la vida. Y yo me he quedado un poco rayada cuando has dicho lo de la tectónica de placas. ¿Qué tiene que ver la tectónica de placas para que exista vida? Vale. Si la Tierra fuese más pequeña, lo que ocurriría es que se solidificaría y todo el reciclaje que ocurre en la atmósfera con los volcanes, o sea, los volcanes muchas veces los vemos como algo terrible, pues son fundamentales para que se produzca el reciclado químico de la atmósfera y para que se siga generando todo lo que es el ciclo químico de la vida.
Necesitamos, creemos, la tectónica de placas para que exista vida en la superficie del planeta. Y creemos que si, por ejemplo, un planeta que es más pequeño que la Tierra, lo que hace es, no tiene una parte móvil, no está fluidito por dentro. No es como esos pasteles, estoy con los pasteles, parece que tengo hambre. Es verdad, tengo ganas de chocolate. De esos que por fuera son sólidos y que los abres y son líquidos. Pues así es la Tierra. Si fuese más pequeña, con la edad que tiene, 4.500 millones de años se habría enfriado y sería una cosa sólida, como la Luna. La Luna no es tan pequeña, de hecho tenemos una Luna muy grande para el tamaño del planeta. Y si hubiese solidificado, y ahí no hay tectónica de placas, entonces no es posible el reciclado de gases de la atmósfera. Vale, muchas gracias. Y la segunda pregunta que te iba a hacer es que también creo que al principio has dicho, no sé si me he enterado bien, que cuando había una supernova podía quedar una enana blanca o un agujero negro. No sé si va a ser muy absurda la pregunta, pero... Tierra tiembla cuando dicen, no sé si es absurda la pregunta, son las más difíciles siempre. La única forma de que se genere un agujero negro es cuando muera una estrella, o hay alguna otra forma. No, hay tres tipos de agujeros negros. Están los estelares, que llamamos, que se forman cuando muere una estrella masiva. Están los intermedios, que hasta hace poquitos años no sabíamos que existían, pero se ha encontrado el primero. Desde el punto de vista teórico, existía la hipótesis de que podían existir. Y estos se forman en lugares donde nacen muchas estrellas a la vez, donde la gravedad en el centro es bastante grande, y ahí se forman agujeros negros de masa intermedia. Y luego el tercero, que son los grandes, que son las grandes bestias, que son los que se forman en el centro de las galaxias. Entonces, en nuestro sistema solar, en nuestra galaxia, en nuestro sistema solar no, están los que provienen de la evolución de las estrellas. Cuando ese jugador de sumo ya no hay nada que lo sujete, al final acaba colapsando la materia en forma de agujero negro. Si no acaban así las otras estrellas es porque la masa no es tan grande, que acaban como estrellas de neutrones. Ahí son los neutrones los que detienen la presión, la fuerza de la gravedad, o como enanas blancas, y ahí es un gas degenerado de electrones. Suenan mal, pero es un gas degenerado de electrones, que es lo que detiene la presión de la gravedad. Y también existen otro tipo de agujeros negros que no serían ninguno de estos tres, pero estos ya sí que es, desde el punto de vista es teoría pura y dura, porque todavía no hemos encontrado ninguno, que son agujeros negros primordiales, que serían microagujeros negros, pero ahí todavía no se han encontrado. Muchas gracias. A ti. Y tú también tienes que unirte al... Parezco los del ejército que van reclutando. ¿Hay más preguntas? Buenas noches. Ha dicho o ha basado usted la esperanza de la vida en la enana blanca. ¿Se tiene conocimiento actualmente de algún sistema de planetario en torno a una enana blanca? Sí, 3. Solo 3. La verdad que es complicado que un planeta sobreviva a la distancia adecuada de la enana blanca para que pueda producirse esta segunda oportunidad de la que hablaba. Pero era una buena excusa para contaros todo el resto de historias que os he contado, ¿no? En general, cuando evoluciona la estrella, lo que va a ocurrir es que toda la zona que está alrededor de la estrella o bien va a ser engullida por la estrella y destruida, o bien cualquier planeta que esté cerca va a ser empujado hacia afuera por efecto del viento estelar. Cuando la estrella pierde esa masa, va a ser empujado hacia afuera. Entonces creemos que cerca de la estrella es muy poco probable que exista algún planeta. Sin embargo, existen mecanismos como cuando jugamos al billar y tenemos varias bolas. En un sistema planetario con varios planetas,
cuando la estrella, que es el centro, desestabiliza lo que es la estructura gravitatoria, lo que puede ocurrir es que esos planetas de las partes externas empiecen a chocar unos con otros. Y existe la posibilidad, de hecho hacemos simulaciones de ese tipo, es en lo que yo trabajo, existe la posibilidad o bien que algún planeta son eyectados, esa es la probabilidad más alta, que acaben como planetas errantes, y alguno puede acabar siendo eyectado hacia la parte interna del sistema. Y esos planetas acabarían orbitando a una distancia cercana de la enana blanca, y ahí es donde, solo porque el planeta estaría ahí mucho tiempo cerca de una fuente de energía estable, donde la vida podría tener una segunda oportunidad. John, tú. No, ahí. Vale. Muchas gracias. He aguantado buenísima charla y tengo una dudilla. Cuando tú has enseñado la tabla con los elementos que provienen de la estrella, me llama la atención el tema de que hay una serie de elementos que decimos que son creados artificialmente, por ejemplo, el plutonio. Pero es posible que esos elementos artificiales se creen lejos de fuera. Sí, y de hecho la pregunta que acabas de hacer es una pregunta muy difícil porque os he contado solo parte de la historia. O sea, os he contado de cómo se forman los elementos químicos en el núcleo de las estrellas, pero hay otra manera de crear elementos químicos, que es en la superficie o en las capas, en las envolturas de las estrellas. Y son procesos que llamamos de captura neutrónica. Son procesos complejos que ocurren en la explosión, por ejemplo, en la explosión de la supernova o en las capas externas de estas estrellas gigantes en un momento dado. La densidad de neutrones es tan grande y se forman choques y se forman estructuras que pueden producirse la transmutación de los elementos de alguna manera. O sea, pueden producirse elementos químicos más pesados a partir de elementos más sencillos. Y de hecho hay toda una región de la tabla periódica que se forma por estos procesos de captura neutrónica y no se forma en el interior de las estrellas. O sea que sí, hay muchos... Y todavía, por ejemplo, esa parte de los elementos químicos no la tenemos muy bien agarrada en cuanto a cuántos se forman en este tipo de procesos, porque no conocemos exactamente de manera precisa las condiciones que hay en estas envolturas, ni de densidad de neutrones, ni de densidad de la estructura, etcétera, etcétera. O sea que es bastante complejo. Hay mucha gente estudiando eso, otro que necesitamos reclutar. Tened cuidado si no preguntas que al final acabáis en astrofísica todos, ¿eh? Uso mi privilegio para hacer una pregunta. Tu título es la pregunta si la vida va a tener una segunda oportunidad. Entonces la pregunta es si piensas realmente que se va a necesitar una segunda oportunidad, que no la estamos utilizando adecuadamente o si lo vamos a echar por tierra o por qué necesitamos una segunda oportunidad. No confundamos a los humanos con la vida. Yo creo que la vida es mucho más resistente que los humanos y de hecho a pesar de que en los últimos 100 años hemos estado a punto de cargarnos prácticamente el planeta desde el punto de vista de las condiciones que hacen posible que vivamos nosotros, una cucaracha sobrevive o un tardígrado probablemente sobrevive. Creo que la vida no tiene otra oportunidad en la superficie del planeta básicamente porque la Tierra tiene los días contados desde el punto de vista de la evolución estelar, que sí que son millones de años, pero la Tierra va a acabar engullida por el Sol. O sea, y ahí sí que es verdad que no existe la posibilidad de vida en el interior de la estrella. Hay otra posibilidad y es que seamos capaces de hacer lo que hizo la familia de Superman, ¿no? Poner al bebé en la nave espacial y mandarle a otro planeta. La historia de Superman es la historia de nuestro Sol, ¿eh? No os confundáis. En aquel sistema planetario, lo
que había era una estrella evolucionada, pusieron al bebé en la nave y lo mandaron a la Tierra. De todos los planetas podían haber elegido mejor, o no, o quizás somos lo mejor que podían haber elegido. Quizás si desde el punto de vista de la tecnología, del humano, seamos capaces de evolucionar de tal manera que seamos capaces de evolucionar tecnológicamente a la vez que preservamos el resto de formas de vida necesarias para la diversidad, para nuestra propia supervivencia, quizás sí, quizás la vida no tenga los días contados en este planeta, ¿no? Pero solo si salimos. Gracias. Quería hacer un pensamiento primero, que tanto hablar del Big Bang, helio, o sea, hidrógeno, helio, litio, tal, me siento a veces estar en una conferencia en la Edad Media con la alquimia. Y la pregunta mía era referente que escuché hace poco de un planeta descubierto, se llamaba K2-18b, ¿qué se sabe de eso? Es que no sé si es una noticia sensacionalista o tiene mucho de serio. No, a ver, la medida es una medida seria, es un espectro de la atmósfera de ese planeta tomada con el telescopio James Webb y donde se han detectado dos moléculas y ahí va el salto al vacío. O sea, esas dos moléculas detectadas en la Tierra solo se producen por biología. O sea, no hay un fenómeno geológico capaz de producir esas dos moléculas. En particular las produce el plancton marino. ¿Por qué digo que es un salto al vacío decir que la detección de esas dos moléculas implica vida? Primero, porque el planeta no es un planeta como la Tierra. Y segundo, porque esas moléculas, no es una de ellas, se han detectado en al menos dos lugares donde sabemos que la vida no es posible. Una de ellas es el medio interestelar, el medio entre estrellas, y otra es un cometa. O sea, una misión de la Agencia Espacial Europea detectó en un cometa, nunca os sé decir el nombre, prefiero no intentarlo, en ese cometa detectó esa misma molécula. O sea, y ahí es donde la noticia se convierte en sensacionalista y en un titular de prensa. Es decir, de esta detección de moléculas se implica que hay vida en ese planeta. No, hay esa detección de moléculas y en la Tierra esas moléculas tienen asociados procesos biológicos, pero esas moléculas se han encontrado al menos en otros dos lugares donde no tienen nada que ver con la vida, con lo cual de A a B no llegas desde el punto de vista de la lógica. Pues hay una teoría que dice que las champiñones son de un lugar diferente porque no son como nada que hemos visto en la planeta. Entonces hay una manera donde podemos encontrar otros microorganismos, por ejemplo en asteroides. A ver, de hecho, una de las grandes, los grandes retos que tiene la astrofísica, o sea, en la búsqueda de vida, yo creo que la podemos dividir en dos partes. Una es la búsqueda de vida dentro del sistema solar y la búsqueda de vida fuera del sistema solar. Fuera del sistema solar tenemos que, como está todo tan lejos, tenemos que basarnos en captar la luz de atmósferas. Dentro del sistema solar podemos recoger muestras. Y para definir algo como vivo necesitamos, por ejemplo, que tenga capacidad de réplica, de transmitir información y de evolución darwiniana. O sea, es una definición muy básica de la vida. ¿Podría existir en un cometa algo capaz de hacer eso? Es difícil, lo que existen son los ingredientes, son los aminoácidos que luego construyen la vida. Es como coger las piezas de un Lego y construir el Lego después. Entonces, los ingredientes de la vida están presentes allá donde miremos, están presentes en el medio interestelar, están presentes en la química que hay en todos los lugares. Luego hay que construir, y es donde se construye, donde está el 15 de la cuestión. Entonces, buscamos, por ejemplo, en el sistema solar, lanzamos ondas a la superficie de cometas para agarrar el material y analizarlo y ver de qué está hecho. Muy buenas noches. Estaba mirando el reloj porque no has podido deleitar a lo largo de la tarde, noche de hoy,
con esta encantadora charla en la que has hablado sobre la vida y los elementos también de la tabla periódica. Pero mi pregunta va más bien enfocada sobre los límites que tenemos a día de hoy de la capacidad de observación. No sé si en la actualidad el Instituto de Astrofísica de Canarias está participando activamente junto con Chile con el instrumento de observación ELT. Y claro, ya no sabemos si estamos llegando ya al límite de la capacidad observacional terrestre. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿seremos capaces de poder ver en las próximas décadas un avance científico que nos permita esa observación astronómica de espacio profundo desde la Tierra, o ya tenemos la necesidad de salir al espacio exterior, como por ejemplo ha ocurrido recientemente con el James Webb, para poder seguir haciendo esos profundos estudios? Gracias. Desde la Tierra hay dos limitaciones. Una es la atmósfera, que absorbe parte de la radiación, por eso muchas veces salimos al espacio. Y desde la Tierra, últimamente, en los últimos años, tenemos una limitación más. Y es una limitación de la que se habla poco y la que voy a poner sobre la mesa, y son las constelaciones de satélites. O sea, no es la capacidad instrumental de construir telescopios, o sea, da a los astrofísicos y a los astrónomos un nuevo instrumento y te van a dar descubrimientos, te van a encontrar cosas que no sabíamos que existían. Pero en los últimos años estamos viendo cómo proliferan estos satélites, que lo que están haciendo es generar un brillo superficial y básicamente trazas. Cuando tú abres la apertura de una cámara, que es lo mismo que poner un móvil y tomar una fotografía, o sea, en el óptico, empieza a haber trazas. Y eso lo que está provocando es que si seguimos así, y no es por ser agorera ni aguafiestas, que ya lo voy siendo bastante esta noche, pero si seguimos así nos vamos a quedar literalmente ciegos desde Tierra para ver algunas cosas. Nos vamos a quedar ciegos para poder ver el universo. Y eso es algo de lo que no podemos escapar. O sea, y no solo eso, sino que si pensamos que el cielo es patrimonio de la humanidad, un cielo oscuro es patrimonio de la humanidad, porque tenemos cielos oscuros, hemos llegado donde hemos llegado, no en el conocimiento de la astrofísica, sino en el conocimiento global. La ciencia, la capacidad de medir, parte de la astronomía, es la ciencia más antigua, porque empezamos a ver cómo se movían los objetos en el cielo, empezamos a medir, empezamos a desarrollar la física, empezamos a desarrollar ecuaciones. O sea, somos lo que somos porque miramos el cielo. Y estamos perdiendo la capacidad de ver, nos estamos quedando ciegos y no hablamos de ello lo suficiente. Entonces, hago una llamada a que protestéis por vuestro derecho a tener un cielo oscuro. No es importante no solo para los astrónomos, es que es importante para la salud, es fundamental para la salud. La contaminación lumínica de las ciudades, por ejemplo, está acabando con la biodiversidad y está acabando con la capacidad de dormir. Necesitamos la oscuridad para dormir. Nuestros ciclos hormonales están adaptados a la oscuridad, a los ciclos de oscuridad y la luz. Absolutamente toda la vida en la superficie del planeta está adaptada a los ciclos de 24 horas que produce que la Tierra gira. La vida está adaptada a eso y estamos acabando con esos procesos naturales. Esos cambios hormonales producen, es que está medido, o sea, no somos los astrónomos los que miden esas cosas, son la gente que se dedica a los estudios de salud. Está medido. La incidencia de cáncer es mucho más alta, la metástasis es mucho más rápida. Cuando hacen experimentos con ratones y los someten a fuentes de luz continuas, si no les dejan dormir, sabemos que hay torturas que básicamente se dedican a hacer eso. O sea que no solo es importante un cielo oscuro por la capacidad de soñar y por intentar entender el universo en el que vivimos, sino sobre todo porque es importante también para nuestra salud y para la biosfera del planeta. O sea que gracias por la pregunta, porque hago un llamamiento a que protestéis. Si quiero hacer una pregunta, como estoy viendo que no hay nada más que enanas blancas que cada vez destruyen más estrellas y más, tenía entendido que la materia se en el universo, o sea que había una especie de transformación, con lo cual mi pregunta es, esa transformación
vamos a mantenernos en este universo donde se van generando nuevas estrellas, nuevas galaxias, o vamos a una destrucción o una expansión cada vez mayor. ¿A dónde vamos? Esa es mi pregunta. Si se sabe, vamos, si tenemos idea. Nada se crea ni se destruye, solo se transforma y eso sigue siendo válido. O sea, solo existe una transformación continua. En cuanto al universo tal y como lo conocemos, tal y como decía antes, o sea, ahora está así, pero en unos millones de años, muchos millones de años, era de otra manera, lo mismo que era diferente antes. O sea, todo está sometido a una evolución continua. De hecho, si lo pensamos, o sea, pensemos un momentito donde vivimos. Vivimos en un planeta que gira alrededor de una estrella. Esa estrella gira alrededor del núcleo de una galaxia, de un agujero negro supermasivo. ¿Qué llevamos aquí? ¿Hora y media? En hora y media nos hemos desplazado aproximadamente 900.000 kilómetros alrededor dentro de la galaxia. Casi nada, ¿eh? O sea, la próxima vez que os quedéis en el sofá y pensáis que estáis quietos, que no estáis haciendo nada, poneros en contexto. Os estáis moviendo por el universo, y muy rápido. Entonces, yo creo que el humano necesita de alguna manera pensar que las cosas, a pesar de que la realidad nos dice que todo está en continuo cambio, todo el rato, nosotros mismos no somos iguales ayer que lo que seremos mañana. Y de hecho no estaremos tampoco. Entonces, hay cosas a las que nos cuesta de alguna manera interiorizar. Pensamos en las cosas que se quedan como están y nada se queda como está, el universo tampoco. De hecho, ni siquiera el planeta a día de... O sea, si miramos una Tierra primitiva, la Tierra primitiva solo tenía microorganismos, no existía nada grande. Si mirásemos un planeta como la Tierra, que ahora está poblado de vida grande como, yo qué sé, como elefantes, jirafas y nosotros, una vida primitiva estaba llena de amebas. O sea, si hubiese venido un extraterrestre a mirar, hubiese dicho, uy, vámonos, que aquí no hay nada, ¿no? Nada grande, nada que pueda pensar, ¿no? Bueno, estoy asumiendo que las amebas no piensan. Que no tiene un sistema nervioso complejo como el nuestro, ¿no? Bueno, vamos a darle otra oportunidad a una pregunta. Una más. Por ahí, por favor. Bueno, dos oportunidades. La segunda oportunidad también. Y ya, por eso vamos a acabar hoy. Cuando antes preguntaba sobre si iba difuminándose la energía y eternamente, tal, la pregunta del millón que te voy a hacer muy difícil. ¿Eso va para miles de millones de años o para billones de años? El que no te he entendido. La energía y la materia del universo va disolviéndose, digamos que tiene un fin, entre comillas. No, la energía se transforma en materia, la materia se transforma en energía, pero me refiero que el universo tiene un fin. El universo, la capacidad de formar estrellas del universo tiene un fin. Eso, el universo en sí no. Bueno, sí, puede variar, pero eso es incógnita, eso no se sabe. Pero me refiero, el ciclo nacimiento-muerte, muerte-nacimiento, eso se mide en escala de miles de millones de años o de billones con B de años. Un billón es 1.000 millones, ¿no? Un billón. O sea, eso es, millón de millones de años, esa es la escala. La última por ahí. Sí. Bueno, esta pregunta seguro que generará un poco de o por lo menos a mí me la genera. Ha estado antes comentando que hablando de las 4 fuerzas de la naturaleza y curiosamente también ha salido el tema de la energía, de la materia oscura. La materia oscura parece que solo se ve afectado por la gravedad. Ninguna de las otras 3 fuerzas parece que le afectan en principio. ¿Eso significa que hay una nueva física? A ver, esa es una pregunta muy compleja, pero no por lo que has dicho, sino porque
creemos que sí puede haber una nueva física, pero tiene que ver con la gravedad. Si te fijas en las otras tres fuerzas, hemos encontrado la partícula que hace la interacción. El gravitón todavía no se ha encontrado, o sea, la hipótesis está ahí, o sea, por ejemplo, la fuerza electromagnética se transmite con el fotón. Que no hayamos encontrado el gravitón significa que igual no entendemos bien lo que es la gravedad, que también lo sabemos, o sea, sabemos que la gravedad entendemos muy bien cómo funciona, por eso somos capaces de lanzar, de predecir el futuro y lanzar una sonda a la superficie de Marte y saber que va a llegar a Marte en el momento que queremos que llegue unos años después, o por ejemplo lanzar la sonda JUICE que lanzamos el año pasado y saber que va a aterrizar en la superficie de una luna 10 años después. Podemos hacer ese tipo de medidas y de predicciones reales con la gravedad porque entendemos cómo funciona, pero no entendemos en realidad la gravedad, no la hemos incorporado con el resto de fuerzas en la teoría global. Hay quien dice que quizá no es necesario, hay quien dice que quizá en el momento que entendamos cómo incorporarla estaremos hablando de una nueva física. Si hacemos algo en la ciencia es movernos en la frontera del conocimiento. O sea, esas fronteras a nosotros no nos asustan en absoluto, eso es lo mejor que nos puede pasar, que no sepamos algo, porque entonces tenemos capacidad para entenderlo, y cada vez que entendemos algo nuevo, se nos abre una nueva ventana para muchas más cosas. O sea, es como que nunca se acaba, ¿no? O sea, de hecho, pensad, por ejemplo, cómo construimos los telescopios. Pensemos en un telescopio espacial como Hubble, ¿no? O sea, Hubble se diseñó para medir la constante de Hubble y lo que encontró fue la energía oscura. Pensemos en James Webb. James Webb, cuando se diseñó para medir las primeras estrellas y las primeras galaxias, y ahora la mitad del tiempo lo que hace es algo para lo que ni siquiera habíamos encontrado cuando el telescopio se empezó a diseñar, que son los exoplanetas. Ahora mismo, la mitad de su tiempo están midiendo atmósferas de planetas como Júpiter, pero midiendo composición atmosférica de planetas. Y es que hace 20 años ni siquiera sabíamos que existían esas atmósferas y esos planetas. Entonces, la ciencia avanza, va encontrando cosas y luego vamos diseñando tecnologías que nos permiten abrir unas nuevas ventanas. O sea, la frontera del conocimiento es eso, es no saber lo que nos vamos a encontrar cuando diseñamos un experimento. Y eso también es lo bonito y lo fascinante, ¿no? La nueva física, fascinante. Ojalá, si es que es lo que hacemos, nos entrenan para eso, nos entrenan para cuestionar lo que han hecho los que venían antes. Y somos un dolor de muelas a veces, porque estamos todo el rato, pero eso es verdad. Pues así funcionamos. Bueno, llegamos al final. Antes de agradecer la presencia de Eva con un fortísimo aplauso, que lo podéis agradecer. Gracias, Eva.